What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando a libertad y saliendo a libertad, la mente cuántica. El tema del año, de este fin de año, va a ser sin duda la vuelta de David Icke a YouTube. Impresionante, ya anda por casi 1 millón de suscriptores, está volcando otra vez todo su contenido, ha lanzado un nuevo libro fantástico, The Road Map, y yo comencé hace unos días un especial de este autor, del que casi no se podía decir nada porque estaba todo como ahí congelado y ha llegado el deshielo. Por lo tanto, nos vamos a David Icke, un nuevo capítulo. El título fue Especial David Icke, el secreto de la realidad, según David Icke, que trataba de la energía que mueve y cómo la mueve y la vibración que tiene. El segundo se tituló La arquitectura del control, cómo se diseña la prisión mental del siglo XXI, y el tercero, que es de hoy, se titula La historia fabricada, cómo se escribió la memoria del mundo. Continuamos con este autor fantástico. Yo ya me he pedido su libro, sin duda me fascina. Así que entramos de nuevo en David Icke, La historia fabricada. La historia no describe el pasado, organiza el presente. Lo que aceptas como lo que ocurrió determina lo que crees posible hoy. Si controlas ese relato, controlas el marco mental de una sociedad entera. Esto lo ha contado David Icke 1000 veces. El grado de maldad en el que hemos entrado está potentísimo. Sabéis que en ese país de allá, del Atlántico, hay una congelación porque no hay un presupuesto, la gente está empezando a pasar hambre y no solamente el que manda, sino los otros que mandan, los jueces, han decidido que no. Momentos peculiares. David Icke sostiene que el poder no ganó solo batallas, ganó la edición. Ahí el título, David Icke, La historia fabricada. Venció seleccionando fuentes, borrando capítulos, y esto lo han hecho todos los bandos, combinando nombres y convirtiendo interpretaciones en dogmas escolares. De Babilonia a las corporaciones actuales, la línea no es recta, pero es continua. Mismos patrones, distinta etiqueta. Este episodio de hoy no discute si pudo ser de otro modo, muestra cómo se fabrica la versión, linajes que perduran, guerras que reescriben, manuales que fijan, medios que sellan y, sobre todo, ¿qué cambia cuando el individuo deja de memorizar versiones y empieza a verificar estructuras? Que es lo que ha hecho él desde siempre. Vamos a abrir el taller donde se ensambló nuestra memoria histórica de lo que creemos que sabemos, no para la nostalgia, sino para recuperar capacidad de decisión. Dice: la historia es la propaganda de los victoriosos escrita en un formato educativo. History is the propaganda of the victors written as education. Para David Icke, la historia no es un registro, es una herramienta. Su función no es preservar la verdad, sino estructurar la obediencia del presente. Lo que llamamos pasado ha sido filtrado, corregido y convertido en un manual de conducta. El sistema no solo decide lo que ocurre, decide que merece ser recordado. Todos los bandos, no se salva ni uno. En La verdad os hará libres, Icke señala que la historia oficial cumple el mismo papel que la religión en siglos anteriores, ofrecer una narrativa moral que legitima el orden. El relato histórico es la nueva Biblia del Estado. Cada generación hereda esa Biblia bajo otra forma: currículos, documentales, efemérides, y dentro de esos textos lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se excluye. El poder necesita una secuencia limpia, una evolución lineal que haga parecer inevitables las jerarquías actuales. Lo expliqué en esa trilogía que tenía que ver con el nazismo y las estructuras de gestión corporativas, cómo se gestionaba el crimen, el genocidio, y cómo eso se aplicó, y toda la ciencia que se desarrolló en base a ese crimen fue trasladándose tanto a Europa como, sobre todo, a Estados Unidos.
donde fueron contratados para la NASA, para la genética, marcas, Mercedes, Porsche, Hugo Boss. Uno se pregunta, si tanto se revisa hoy las cosas, ¿por qué no se revisa ese pasado? Se tapa. Si el público creyera que las estructuras de control son accidentales, podría cuestionarlas. Pero si piensa que son el resultado natural del progreso, las defenderá como destino. En Hijos de la Matrix, Ike, David, profundiza en la mecánica del relato. They don't tell history, sino que la recolocan. La recolocan. Cada época, cada nación recibe su porción de memoria administrada. El sistema reparte versiones que sostienen la identidad colectiva, pero nunca permiten comprender quién dirige el conjunto. Por eso, los programas escolares hablan de fechas, de héroes y descubrimientos, pero jamás de estructuras. La historia se vuelve una sucesión de acontecimientos aislados sin causas visibles ni continuidad. El pasado se fragmenta para impedir que alguien vea el patrón. En Everything You Need to Know, todo lo que tienes que saber, deberías de saber, necesitas saber. David Icke afirma que los grandes eventos históricos son seleccionados para sostener la narrativa de avance. La idea de que la humanidad va hacia una mejora constante gracias a la ciencia, el dinero y la autoridad institucional. The Myth of Progress, el mito del progreso, esconde el progreso del control. El relato del progreso cumple dos funciones simultáneas. Una, distrae. El ciudadano cree vivir en un tiempo superior, esto es más que nunca, y deja de mirar las repeticiones. Justifica. Si todo mejora, cualquier sacrificio es aceptable. Así, guerras, crisis económicas o transformaciones tecnológicas como la que estamos viviendo en la actualidad se perciben como pasos necesarios hacia un bien mayor, nunca como mecanismos de consolidación del poder, que es lo que son. La historia convertida en moral narrativa enseña a obedecer por admiración. La historia no es la historia de lo que pasó, sino la historia de lo que el poder quiere recordar. Eso está en el libro de Las percepciones de una mente renegada. Esa frase resume el punto. La frase exacta es History is not the story of what happened, but of what power wants to remember. Esa frase, repito, resume el punto. Lo que no se recuerda no existe. Y lo que se repite se convierte en verdad. Por eso David Icke define la historia como el manual operativo del presente, un código que actualiza sus versiones cada vez que cambia la tecnología, pero conserva la misma lógica jerárquica. Y mientras el público siga estudiando los hechos sin mirar quién escribe los capítulos, la herramienta seguirá funcionando. Las mismas líneas de sangre, la misma agenda, nombres diferentes, el pedigrí. Same bloodline, same agenda, different names. David Icke afirma que la historia humana no puede entenderse como una sucesión de reinos o ideologías, sino como la transformación constante de una misma estructura de poder. Los rostros cambian, los símbolos se modernizan, pero los mecanismos permanecen intactos. Esa continuidad, según él, se sostiene mediante linajes familiares, corporativos y financieros que han aprendido a camuflar su herencia bajo las instituciones de cada época. En La verdad os hará libres, David Icke ya había descrito ese patrón como una red interconectada de intereses que sobrevive a los imperios que aparenta servir. Las familias dominantes nunca desaparecieron. Se transformaron en bancos, casas reales y corporaciones. En España hay una familia que es más importante que la familia real, que los duques de Alba, desde 1290 y tantos. Interesante, ¿no? Para saber un poquito más cómo lo han hecho. Las familias dominantes nunca desaparecieron. Se transformaron en bancos, en casas reales y en corporaciones. De Babilonia a Roma, de Venecia a Londres, de Londres a Wall Street. La geografía cambia, la lógica no. Las mismas familias, por eso os digo, cuando vayáis a investigar algo, ¿quiénes son los dueños de? Entrar de verdad a ver quiénes son los dueños de.
pero se repiten cosas más pequeñas. Cuando quise ser diplomático, la escuela diplomática, que te pones ahí a estudiar y a revisar y tal, a rellenar el formulario, no sé si habrá cambiado, entre los puntos que te ponen te decían, por favor, diga si es hijo de ministro, hijo de presidente, hijo de alcalde, hijo de P. ¿Para qué? Si eres ciudadano, ¿qué más da? ¿Para qué? Pero es que cuando luego ves los que se gradúan cada año, empiezas a ver los nombres de pedigrí. Fernández de Córdoba ahí, legítima tal. Arturo del Conde de Toro, así, todo el tiempo. Es brutal. Repito, de Babilonia a Roma, de Venecia a Londres, de Londres a Wall Street. La geografía cambia, la lógica no. Las mismas familias que controlaban rutas comerciales, ejércitos o templos pasaron a controlar bancos, medios y gobiernos. No se sustenta el sistema, no nace ningún sistema si no es por violencia. Hoy en día es combinación de violencia y tecnología. La tecnología es lo último. Y es brutal. Icke lo llama la red global de control, un sistema heredado, mantenido y actualizado por alianzas entre clanes de poder. La historia no es una línea de tiempo, es una transmisión de la línea de tiempo. Según David Icke, la élite global se comporta como una empresa transgeneracional. Su producto es la percepción, su objetivo, la administración del planeta como un recurso. Los antiguos sacerdotes de Mesopotamia, los banqueros templarios, los monarcas británicos o los actuales ejecutivos de conglomerados mediáticos cumplen funciones idénticas en diferentes eras. Controlar la narrativa y el flujo de energía social. Se movieron, they moved from temples to palaces, de los templos a los palacios, de los palacios a los parlamentos y finalmente a las corporaciones. Pero la jerarquía nunca se rompió. Eso sale de Hijos de la Matrix. El poder, insiste David Icke, no se hereda por mérito, sino por parentesco. No es un sistema de competencia, sino de preservación del linaje. Por eso la democracia moderna, aunque parezca un cambio radical, mantiene intactos los mecanismos de la monarquía. El voto cambia de gobernante, pero nunca de dueño. En el libro Todo lo que necesitas saber lo expresa con ironía. Nos han dicho que los reyes fueron reemplazados por políticos. Bueno, en algunos países de Europa no. La verdad es que los políticos son la nueva cara de los reyes. La élite que Icke describe no gobierna desde un trono, sino desde la invisibilidad, donde controla los flujos de información, de crédito, la salud, la energía y la guerra. Es una estructura sin bandera, pero con ideología, la centralización del poder planetario. Cada crisis, cada reorganización global, cada innovación tecnológica actúa como un paso más hacia ese objetivo. Cada imperio ha sido un prototipo de la gobernancia del gobierno mundial. Por eso Icke habla de la agenda única, una estrategia de milenios orientada en la misma meta, una administración mundial del pensamiento y de los recursos humanos. Y por eso os comentaba el otro día, y que él también lo dice, hacia donde vamos hoy en día es hacia China. Nos van a vender que estamos en conflicto con negocios. Mentira, vamos hacia el modelo chino. Nos vamos a fusionar con el modelo chino. Y cuando llegue esa fusión, que no nos daremos cuenta que es ideológica, que es de control, cuando cada país pueda aplicar el mismo sistema que ya lo están aplicando que el chino, nos habremos igualado a China y quedarán en el mundo 2, 3 imperios que nos van a aplicar a todos el mismo sistema. Europa, América va hacia China. Y nos han contado una película de chinos, los chinos malos, son más malos que un dolor, pero todos son malísimos. Y lo que se está reproduciendo es un reajuste del poder absoluto, del que no vemos, hacia esa fusión con China, que ha sido el pionero desde hace 20 años de a dónde vamos, más rápidos que ninguno. Y vamos hacia eso. Y eso está clarísimo ya. Repito, por eso Icke habla de la agenda única,
una estrategia de milenios orientada en la misma meta, una administración mundial del pensamiento y de los recursos humanos. Nosotros somos producto ya somos producto. Ya hay bancos que utilizan inteligencia artificial para predecir si te tengo que dar un crédito o no. A futuro, como la película Minority Report, a futuro ya existe. Y te dicen que no, que lo hacen a través de las tarjetas de crédito de cada uno. No, pero son anónimos los cojones. ¿Cómo vas a hacerlo anónimo? ¿Cómo vas a hacerlo anónimo si tienes todos los datos? No, pero no lo compartimos. ¿Cómo? Lo puedes hacer, es legal, no es legal. Lo están haciendo, el BBVA lo está haciendo ya. Y no pasa nada. El control no se ejerce sobre territorios, sino sobre mentes integradas en un mismo sistema económico y simbólico. La conclusión es contundente. Nombres diferentes, la misma sangre, la misma línea sanguínea, consanguínea. Historias diferentes, el mismo guión. El linaje del dominio, según Icke, no es una metáfora, es una infraestructura viva que se perpetúa porque nadie la recuerda y todos la sirven. Y estamos blanditos. Hay gente que habla, yo he visto unos vídeos hace poquito de un canal que me gusta mucho, de una señora que aparece muy famosa, reconocida por libros, una irlandesa que habla con los ángeles y tal, lo mismo. Lo que sí que encontré ahí es que esta señora decía, y a mí me resonó, no es una verdad que me guste, me sentí identificado con eso, es decir, no, cada individuo debe hacer lo que tiene que hacer. Bueno, menos mal. Y hay que levantarse. Esa es la palabra que utilizó, hay que levantarse. Y le preguntaron acerca de cómo va el futuro y dice, no, me han dicho que no puedo hablar del futuro. Entonces hay muchas cosas ahí que llega un punto que me explota la cabeza. Pero estamos melifluos. Va a tener que haber acción. Sí o sí. Borraron la historia real del humano para vendernos la historia de un ser humano esclavo. Eso de su libro La verdad os hará libres. Para David Icke, la falsificación más profunda de la historia humana no está en los hechos recientes, sino en la reescritura de los comienzos. El poder, dice, comprendió pronto que la mejor forma de dominar al ser humano es hacer olvidar su origen. Quien controla la narrativa del principio controla el sentido de todo lo demás. Y la narrativa del principio está controlada por las religiones, desde los orígenes. Son todos galácticos. Todos han venido de por ahí. Pero esto es cierto. ¿De dónde viene Jesús? Del cielo. Los otros del cielo. Otras teorías, como los antiguos astronautas, dicen que efectivamente también vinieron del cielo, pero que no eran ángeles, sino que eran otros seres. Pero es que los dos comparten lo mismo, vienen del cielo. Y eso es un control de la narrativa. Y luego está la ciencia, que todavía no tiene claro de dónde viene el ser humano, porque faltan todavía claves. Por lo tanto, en realidad no tenemos ni puta idea de dónde venimos. Quien controla la narrativa del principio, controla el sentido de todo lo demás. En La verdad os hará libres, David Icke describe cómo el relato de la evolución humana fue modificado para presentar al hombre como un producto biológico inferior, dependiente de la autoridad y separado de cualquier conocimiento antiguo. Nos contaron que somos una casualidad biológica para ocultar que somos una inteligencia intervenida. Ahí vamos ya, ahí vamos. La falsificación, según él, comenzó con el colapso de las civilizaciones arcaicas, Sumer, Egipto, los imperios mesoamericanos. En cada caso, el conocimiento que esas culturas poseían sobre astronomía, energía y conciencia fue clasificado como mito. No hablemos también de los asesinatos de cada uno de estos que les encantaba liquidar peña. La mitología es la historia escrita en código y entregada por diseño. Claro, cuando Mario Biglino habla, sí, yo traduzco literalmente lo que pone ahí. Todo es decir que es metáfora. Es metáfora cuando os da la gana de decir metáfora, porque para ciertas cosas la Iglesia dice que no es metáfora, que es real, pero para otras es metáfora. No entiendes el mensaje, no entendéis el mensaje, estamos todos tontitos. Icke sostiene
que este proceso no fue casual, sino parte de una política de borrado sistemático. Cuando una civilización desaparece, el sistema selecciona qué fragmentos conservará. Los templos se convierten en atracciones turísticas, los textos en curiosidades, los símbolos en decoraciones. Todo lo que podría alterar la narrativa moderna se archiva bajo la etiqueta de fantasía. Productos de marketing. Productos de marketing, la sandalia del pescador, el paseíto del gorrito a las pirámides de aquí, de allá, qué maravilla, el bolsito, la cámara, la foto. Nos han metido por el tubo. Sí. Los dioses antiguos eran fuerzas reales de manipulación. Lo he contado cuando hablo del chamanismo. Me fascina el chamanismo, sé en el chamanismo, creo en el chamanismo, sé lo que es el chamanismo, sé lo que son los chamanes, pero un chamán también era un agente de poder. Mandaba mucho, porque se convertía de alguna manera en el médico, el curandero, todo. No, los chamanes son buenos. No, tío, tú puedes ser, y no los estoy negando, tú puedes ser un excelente chamán. Hoy en día hasta hay chamanes de ciudad, ¿no?, con poderes que son vibracionales, y ser un soberano hijo de, y suele ocurrir, y ser un manipulador, ocurre. Pero nosotros tendemos siempre a mitificar todo. Los dioses de los antiguos eran verdaderas fuerzas de manipulación, contadas como alegorías, para esconder lo que ocurría de verdad. En ese marco, los dioses de la antigüedad, llamados Anunnaki, Nefilim, vigilantes según la cultura, lo que os dé la gana, Elohim, sería para Icke representaciones de intervenciones no humanas en la evolución terrestre. Y esto lo cuenta Mario Virlino también. Leeros los textos, please, pero con la mente abiertecita. ¿Qué pone ahí? Ezequiel vio la rueda, famoso título. ¿Qué coño vio ahí? ¿Cómo nace? Leed los textos originales del origen. La Biblia, el Corán, lo que os dé la gana. Los budistas, lo que os dé la gana. Hay que fusionar el teísmo y el ateísmo, decía alguien el otro día, porque estás un poco como adoctrinado. Joder, menos mal que estoy adoctrinado. Todo lo que podría alterar la narrativa moderna se archiva bajo la etiqueta de fantasía. El sistema posterior habría convertido esas historias en metáforas morales para borrar la evidencia de una manipulación concreta. Todo el mundo dice que si Jesucristo apareciera aquí en la tierra no lo cargábamos. Pero seguimos hablando de Jesucristo, los del poder. Pero sabemos que se carga el Vaticano, que lo tumba. Literalmente lo tumba, no se queda ahí a que le pegue una hostia, lo tumba. Si tumbó a los que estaban ahí haciendo trapiches en el negocio, ¿cómo no va a tumbar a los otros? Lo tumba, dice, ¿pero dónde vas? Que soy yo. Pero bajaría, le diría que soy yo y no se lo cree literalmente ni Dios. Ni Dios. Hay teorías por ahí que dicen que Jesucristo ya ha bajado un montón de veces. Bueno, la chica esta, que ahora os diré el nombre, la autora, que dice que Jesús ha bajado 1000 veces. 1000 veces no dice varias. Y que todas las veces que bajó, se lo cepillaron, nos lo cepillamos. La autora se llama Lorna Byrne, una autora irlandesa, reconocidísima, con unos cuantos libros. No me estoy inventando nada de lo que digo. El objetivo de todo esto, de borrar la evidencia de una manipulación concreta, es que el ser humano nunca relacione su origen con un diseño externo y, por tanto, acepte su pequeñez como destino natural. Si convences a la humanidad de su insignificancia,
¿Qué es lo que somos? ¿Cómo nos tratan? Como insignificantes. Y hablo ahora espiritualmente. Sí, sí, mucho crecimiento, mucho Dios, pero siempre hay un peso brutal ahí, hay un peso brutal de control, donde queráis, siempre hay un mandamás arriba o muchos ahí. Tú nunca vibras bien, tú tienes que tal, para toda la vida, tienes que esperarte toda la vida, 10.000 millones, un año de karmas, dicen, todo es un puto peso, un puto montaje, un puto montaje. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy narrando, si no, no lo narraría. Bueno, he narrado cosas y he contado cosas que no estaba de acuerdo y con cosas que estaba de acuerdo de mismos autores. Pero es que en este caso es brutal, es un peso. Que el ser humano nunca relacione su origen con un diseño externo y por tanto acepte su pequeñez como destino natural. Si convences a la humanidad de su insignificancia, nunca van a preguntarte quién provocó eso, quién hizo eso. Es que es lo mismo desde el relato de los antiguos astronautas hasta la historia de la generación del ser humano en los libros sagrados. Vienen los dos de fuera. Es que hablan de lo mismo. Hablan de fuera, unos con unos nombres y otros con otros, pero vienen de fuera. No sé si os habéis dado cuenta de eso. El relato oficial de la evolución, la idea de progreso lineal, del mono al hombre civilizado, es, según David Icke, una mitología moderna creada por las mismas estructuras que antes imponían la religión. Antes el dogma era divino, ahora es científico, pero el propósito, sigue siendo el mismo: legitimar el control. Lo resume de la siguiente manera en su libro Everything You Need to Know. La ciencia se ha convertido en el nuevo papado. Sus escrituras, sus textos, sus evangelios, en libros de texto. Sus templos son laboratorios. Icke no niega los avances técnicos. Denuncia el marco conceptual que los acompaña, la idea de que el ser humano surge del azar, de la competencia y de la separación. Ese paradigma, dice, genera obediencia ontológica. Si todo es accidente, nadie puede reclamar propósito. El individuo acepta su condición de pieza desechable en una maquinaria sin sentido. Por eso cuando yo les contaba, el gran secreto es entender la muerte, y si la entendemos se les acaba el rollo absolutamente a todos, perdemos el miedo a la vida. Porque tenemos miedo a la vida. Borrarlo en el propósito para borrar la resistencia. De este modo, la falsificación de los orígenes no solo altera el pasado, fabrica una psicología colectiva, una especie que desconoce su principio, no puede imaginar su libertad. El relato del origen, manipulado y reducido a biología, se convierte en el grillete más profundo de la mente humana. Y estamos viviendo en un laboratorio masivo, gigantesco. Las guerras no se luchan para el cambio, para cambiar la historia, sino para reescribirla. Para David Icke, el siglo XX no fue la era del progreso humano, sino la era del perfeccionamiento del relato. Y el XXI es la época, el nacimiento del control absoluto. Nunca antes había existido una tecnología tan eficaz para fabricar memoria colectiva, la imprenta global de los medios, el control audiovisual y la educación estatalizada. El poder descubrió que podía moldear la percepción de millones de personas a escala planetaria y hacerlo con apariencia de verdad. En Hijos de la Matrix, Icke explica que las guerras del siglo XX, en particular las dos guerras mundiales, no fueron simples enfrentamientos geopolíticos, sino procesos de reconfiguración narrativa. Cada guerra grande es un ritual para un reseteo. Quema lo viejo e instala la nueva versión. Cada conflicto destruye archivos, reescribe fronteras, impone nuevas tecnologías, borra y sobre todo crea héroes y villanos oficiales. ¿Qué se quemó? Hubo
un edificio muy importante en Madrid, que contenía las oficinas de ciertas cosas importantes y relevantes en Madrid, que estaban los datos, y se quemó. ¿Qué se quemó? ¿Qué desapareció en las torres de allí? ¿Qué? Para David Icke, el siglo XX, como he dicho antes, no fue el progreso del ser humano, sino la era del perfeccionamiento del relato. Nunca antes había existido una tecnología tan eficaz para fabricar memoria colectiva, la imprenta global de los medios, el control audiovisual, repito, y la educación estatalizada. El poder descubrió que podía moldear la percepción de millones de personas a escala planetaria y hacerlo con apariencia de verdad. Cada conflicto destruye archivos, reescribe fronteras, impone nuevas ideologías y sobre todo crea héroes y villanos oficiales. El público no recuerda los intereses reales de las guerras, nunca los sabe en realidad, solo las películas que las explican, y películas ha habido muchas, sobre todo de un lado solo. Del otro poco, y el otro sigue. El trauma colectivo se convierte en pedagogía. Las nuevas generaciones aprenden la historia a través del dolor editado por el poder y que el poder quiere conservar. En The Answer, David Icke subraya que la propaganda moderna es mucho más sutil que la antigua. Ya no se basa en la censura, sino en la emoción controlada. They no longer burn books, they broadcast feelings. No queman libros. Convierten los sentimientos en un espectáculo social. Las imágenes, los noticiarios y los manuales escolares funcionan como rituales de condicionamiento emocional. Cada evento histórico importante se repite con una carga moral precisa. ¿Quién fue el agresor? ¿Quién el salvador? ¿Quién la víctima? Así se consolida la visión binaria del mundo. Bueno o malo, civilizado o salvaje, progreso o atraso, que impide cualquier análisis profundo. La idea de la historia moderna no es informar, sino dirigir la emoción. La Guerra Fría, por ejemplo, no fue solo un enfrentamiento político. Los americanos norteamericanos, que se les llena la boca de decir a la guerra, no han ganado ni una. Es que no han ganado ni una. Después de la Guerra Mundial, ni una. Pero ni una, porque la de Vietnam no la ganaron. Pero ellos dicen que han ganado. Los mejores del mundo, los mejores de los cojones, son más malos que un dolor. La Guerra Fría, por ejemplo, no fue solo un enfrentamiento político, fue una fábrica de miedo que justificó medio siglo de vigilancia y gasto militar. El 11 de ese mes, que es cuando empieza el otoño, lo digo así porque quiero decirlo así, las pandemias de hace muchos años, unos años, principios de siglo, las pandemias, de la que es más reciente, las crisis financieras también, o los conflictos energéticos cumplen la misma función. Cada evento reactiva el programa problema, reacción, solución a escala global. Y os digo, está al caer que la IAPT, para luego resurgir, está al caer. Y con eso, el real estate está al caer. Pasó con Internet. En los 2000 pasó. Ha pasado ya 2 veces con la crisis inmobiliaria. Está al caer, se está fabricando, están dejando que suba, para luego hacer así con la manita y ¡zuf! Topa a mí. El resultado es un público que vive en estado de alarma permanente y acepta la reescritura constante de la historia como un acto de seguridad. Y digo que está al caer porque es lo único que falta para ese acercamiento con China y el control casi absoluto ya. Por ejemplo, la identidad digital. Está al caer, necesitan ese último golpe. Hemos tenido la pandemia, ahora se está fraguando otra vez los precios de las viviendas, la inteligencia artificial, OpenAI diciéndole al Estado norteamericano que necesita pasta del Estado porque los chinos lo están haciendo y sin pasta no llegan. Entonces, algo que era privado resulta que va a ser de los estados. El control total y absoluto. El control total y absoluto. Entonces, para eso necesitan fabricar algo. Han fabricado mini cositas que se podían solucionar de una manera inmediata, pero no se solucionan. Fabricación, mini conflictos y de repente la gran hostia. Y está al caer. ¿Al caer qué significa? 1 año, 2 años máximo. No más. El comienzo. Icke considera
Que el siglo XX fue el laboratorio perfecto porque permitió probar en tiempo real las capacidades de manipulación de masas. Cuando la gente tiene miedo, para de preguntar qué es la verdad y empieza a preguntarse quién es el problema. Esto lo expliqué en el primer audio que hice el otro día, titulado Especial David Icke, el secreto de la realidad según David Icke, porque me metí en su vibración, entré en su vibración, en esto que acaba de contar ahora. Porque esto está imbuido también en el mundo religioso, meditativo, de asociación, fundación, organización, de yoga, meditación y la madre que los parió a todos. Cuando estamos débiles, buscamos seguridad. ¿Quién me va a proteger? No busco solucionar el problema. Lo primero es buscar seguridad. Y quien te la da, dice, ven, que te voy a dar, cariño mío. La radio, el cine, la televisión, crearon una mente colectiva sincronizada. Yo he visto películas de los 70, de vaqueros, de indios, de no indios, que me da, hoy en día me quedo sonrojado del trato, por ejemplo, del consumo de alcohol, del consumo de cigarrillos, adoctrinamiento, fomento a tope, y del trato a la mujer. Me quedo de piedra. No sé si habéis tenido oportunidad, pero echarle una ojadita porque es brutal. La radio, el cine y la televisión crearon una mente colectiva sincronizada, unificada por las mismas imágenes, los mismos lemas y las mismas interpretaciones. Esa mente global fue el prototipo de lo que hoy se conoce como Matrix informativa, una red de narrativas que dicta la realidad percibida. El siglo XX creó la mente colmena. El siglo XXI la va a perfeccionar. El siglo XX no solo nos dio los medios para registrar la historia, nos enseñó a confundir registro con verdad. Cada revolución, cada catástrofe, cada avance tecnológico fue absorbido por el mismo guión, la centralización del poder bajo el pretexto de proteger la civilización. El relato del progreso, nuevamente, sirvió de coartada para justificar más control. Conté una anécdota aquí hace un año por ahí de un señor que conocía por aquí, de tomar unas cañas, y que decía, no, yo encantado de que haya cámaras por todas partes, porque así si mi hija sale a pasear, digo, bueno, tú estás asumiendo que su hija no va a robar nunca, que nunca va a tener un accidente, que no va a chocar con nadie, y que la culpa va a ser suya, y entonces te puede caer. Hombre, es que mi hija no. Digo, bueno, pero te pongo un ejemplo solo. Te pongo un ejemplo. Pero no para que te escondas porque eres malvado, sino, ¿no? Vigilancia total. Él estaba encantado con la vigilancia total. O sea, lo que tiene es un lado de cerebro de nivel galáctico. No sabe vivir en libertad. En ese sentido, el siglo XX fue, según Icke, la gran prueba general del control perceptivo. Si la humanidad aceptaba la versión oficial de su propio pasado reciente, también aceptaría cualquier relato futuro. Y eso es lo que ocurrió. Entramos en un nuevo milenio, sin historia propia, pero lleno de versiones. Quien controla la historia controla el futuro. Quien controla la narrativa controla el futuro. Los niños son programados con una historia sistemática antes de que empiecen a cuestionar. Para David Icke, la escuela no es una institución de aprendizaje, no lo ha sido casi nunca, sino una plataforma de condicionamiento perceptivo. Desde la infancia, el individuo es insertado en un marco temporal y moral que determina cómo debe comprender el mundo. El niño no aprende a investigar, aprende a recordar lo permitido. La educación no nos enseña lo que pasó. Nos enseña a creer lo que dicen que pasó. En las primeras etapas, los sistemas educativos de todo el planeta inculcan los mismos ejes narrativos: la humanidad como evolución lineal y racional, el Estado y la ciencia como salvadores de la ignorancia, el pasado como una sucesión inevitable hacia el presente actual. El resultado, según David Icke, es una mente domesticada, un individuo que confunde información con conocimiento y obediencia con comprensión. La educación reemplaza la experiencia directa con la autoridad del texto y al hacerlo rompe la conexión entre observación y pensamiento crítico. La mente aprende a obedecer lo que dice el libro, no a leer el libro. Y esto lo cuento yo, que me ha pasado hace unos 5 años, cuando empecé a leerme otra vez todos los textos sagrados,
sagrados entre comillas, y dije, pero qué mierda he leído. ¿Qué he leído? Si sé leer, pero ¿qué he leído durante años? Las instituciones académicas funcionan como filtros jerárquicos, seleccionan qué versiones históricas se consideran legítimas y cuáles deben ser descartadas. La historia oficial se consolida porque nadie recibe otra versión. El profesor repite el programa, el alumno lo memoriza, el examen certifica la obediencia. La repetición sustituye la verdad. Os conté el ejemplo de cuando estaba en la Cámara de Comercio de Madrid, unas becas ICEX para irme al extranjero, después de venir de la Johns Hopkins y todas estas cosas, y había un examen sobre el GATT y contesté argumentando todo eso. Me cayó Troya. Obviamente tú pareces un comunista, algo así pensarían los tarados estos. Así estamos hoy. Porque no era. Vamos, que decía que esto no iba a funcionar bien, que iba a traer problemas. ¿Qué dices? El comercio mundial, no lo entiendes. Pero también me pasó que me quise ir a China en los años, si no recuerdo mal, 2000, y aquí en la ciudad esta intenté que me quiero ir a China, que puedo trabajar en China, pero ¿por qué te quieres ir a China? Lo mejor es que te formes aquí primero. Luego, pero ¿qué formarse? Ya estoy formado, pero mándame a China, ya. No. Y luego en El País, en los domingos, que sale el periódico, salía Salmón, decía, los españoles no quieren, la juventud española educada no quiere moverse de su casa. Digo, me cago en la puta, pero si llevo 3 meses queriendo ir a China y nadie me quiere mandar a China. Así va. Así va. La repetición sustituye a la verdad. El sistema premia la repetición y castiga la curiosidad. En Hijos de la Matrix, David Icke describe a las universidades como fortalezas del dogma moderno. En lugar de cuestionar el paradigma, lo refinan. Los académicos se convierten en sacerdotes de un nuevo credo, el de la verificación institucional. Solo es real lo que el sistema aprueba como real. Y tenéis un ejemplo, Huberman, que tiene 7 millones de seguidores, profesor de Stanford, todo el mundo emocionado con Huberman. Huberman es sistema, no entra en conflicto, porque si Huberman entrara en conflicto lo tiran de Stanford. Si Huberman, que es musculoso, cuidado, la luz, la juventud, las neuronas, lo que te da el nabo que cuenta, un poquito de psilocibina, pero tampoco se nos vaya la mano, no sea que me jodan el sistema. Lo mismo, pero lo mismo le pasa a Joe Rogan, que parecía súper abierto, para aquí, para mentira. Tiene una de las mejores expertas en temas de conspiración, que es una rubita periodista, y no le sale por los cojones llevarla, porque le desmonta el sistema en 2 minutos. Y es o A, el rubio del maíz, y su pi, pam, pim, pam, pum, y su purito, o contra B, pero nada más, porque se le desmonta el sistema, se le cae el sistema, porque los sistemas no permiten que uno esté en medio o que cuestione a los dos. No, o estás con A o estás con Z, que al final se tocan. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se van a tocar, ahí la Z. Los extremos se tocan para controlarnos. Lo que he contado antes de China. Vamos hacia China. Hay un imán. Solo es real lo que el sistema aprueba como real. La academia es la iglesia de la edad moderna. La creencia escondida, disfrazada de razón. Este mecanismo, afirma David Icke, genera una paradoja fatal. Mientras más títulos acumula una persona, más condicionada está su mente. El conocimiento libre se transforma en validación burocrática. Gente con doctorados que trabaja de camareros. ¿Para qué? Pero nos ha dicho que, oye, fórmate. No, fórmate hasta que yo te diga. Ahora somos muchos. Pensar fuera del marco oficial se vuelve peligroso para la carrera, el prestigio o la seguridad económica. Así se perpetúa el consenso. El sistema educativo no necesita silenciar a nadie. Esto lo hace de otra manera, haciendo que nadie los escuche. En esencia, la educación masiva no produce sabiduría, sino homogeneidad cognitiva.
El ciudadano formado bajo este esquema ve la historia como algo cerrado, sin margen de reinterpretación. Y ese es el objetivo. Un pasado fijo garantiza un presente obediente. Por eso David Icke afirma que el aula es el primer campo de entrenamiento del control mental. Allí se aprende a aceptar la versión antes de que exista la duda. En el momento que hacemos educativamente como niños la primera pregunta, duda, ya hace tiempo que se ha instalado la respuesta en nuestra mente. Recordar es revelarse. Entramos ya en la parte final del audio de hoy. Para David Icke, la recuperación de la memoria no es un acto cultural, es un acto de liberación política y psicológica. El sistema solo se sostiene mientras las personas olvidan. Cuando una mente comienza a recordar, a conectar los fragmentos dispersos, a ver los patrones que repiten los siglos, el hechizo se debilita. En su libro The Answer lo explica con una frase esencial. La verdad nunca estuvo escondida. Fue fragmentada. El poder no necesita. Por eso cuando el Vaticano encuentra textos sagrados antiguos que pueden reflejar cosas de estos, los mismos textos de Qumran y estos que compraron, no se les da un tipo solo, todo. Se parten, se dividen, tú este y tú el otro. Y muchas veces los dos ni se conocen. Para eso está hecho. Lo cuenta David, el del Área 57. Estábamos trabajando allí, habla de los ovnis. Estuvo trabajando allí y decía, no, estaba parcializado. Tú aquí, esto aquí, una parte de aquí. Tuve la oportunidad de ver, sí, pero lo que era la ciencia, la reingeniería, era por partes, para que nadie supiera todo. Alguien lo sabría, obviamente. El poder no necesita quemar documentos ni eliminar pruebas. Solo tiene que dispersar la información y mantener a la gente demasiado ocupada para reunirla. La memoria humana, convertida en polvo de archivos, pierde sentido. Por eso Icke insiste en que el despertar no consiste en creer en nuevas versiones, sino en reconstruir la coherencia rota, ver los siglos con un mismo relato que se repite con distintos nombres. No podemos ser libres hasta que no conozcamos dónde hemos estado y de dónde venimos. La historia para Icke es el espejo que el sistema rompió en 1000 piezas. Cada fragmento refleja una verdad parcial, religión, política, ciencia, cultura, pero mientras se mantengan separados el conjunto no se ve. El trabajo del individuo consciente es recomponer ese espejo y al hacerlo descubre algo más inquietante, que las guerras, las revoluciones, las reformas y las ideologías fueron distintas máscaras de una misma estructura de control. La historia cambia. El que cuenta la historia no cambia. La memoria recuperada no idealiza el pasado, ni busca héroes. Lo que propone Icke es un cambio de nivel, dejar de mirar los hechos como eventos y comenzar a verlos como síntomas de un patrón, cuando esa visión se integra. La historia deja de ser una sucesión de engaños y se convierte en un mapa del poder. Una vez que ves el patrón, no necesitas saber cada detalle. El diseño de ese patrón te va a dar las respuestas. Ese es el punto de inflexión. Recordar no es mirar atrás, es salir del relato. La historia fabricada solo funciona si el individuo sigue dentro del marco narrativo, pero cuando la memoria se reconstruye, el control colapsa porque el ciudadano deja de ser espectador y se convierte en autor. Escribieron la historia para controlar el futuro. Nosotros la reescribimos para recordar. David Icke cierra este eje con una advertencia y una promesa. El poder no teme la violencia ni la protesta, teme la conciencia histórica recuperada, porque quien recuerda de verdad, no de memoria, sino con lucidez, ya no necesita permiso para pensar. El acto más revolucionario entonces es este: volver a recordar. Y aquí, queridos amigos, cerramos este nuevo capítulo, que lo voy a publicar en nada. Para ir aumentando y abriendo, dado que hay noticia con la vuelta de David Icke. Estaba buscando
Bob Lazar es el que contaba de los ovnis. Bob Lazar. Esta historia que no tiene fin. Esto que hace David Icke es un despertar. Los espirituales dirán que no, porque es que se han metido en política y cosas de esas, pero es que sin esto, ya lo expliqué alguna vez, es que sin entender esto no entendemos lo otro, porque lo otro es una puta calcamonía de esto. Literalmente. Lo que hemos creado con la espiritualidad es una calcamonía de esto. El próximo capítulo vamos a seguir investigando a David Icke y lleva como título David Icke, el siglo de la ilusión. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día y disfrutar de este autor que es una maravilla. Suscribiros a su canal. Mirad lo que os diga, a mí me encanta. Chao.